Hola, bricomaníacos. Hoy quería tratar un tema filosófico duro, ¿vale? Es un vídeo con sustancia. Quería hablar sobre el lenguaje y la capacidad de la palabra para crear nuestra realidad y hasta qué punto estamos subyugados a nuestra expresión para construir el mundo que nos rodea. En el Génesis, en una de las versiones, cuando Dios crea el mundo, lo hace con la palabra. Empieza nombrando los animales, nombra los elementos, nombra las plantas, y a medida que los nombra, los va creando. Finalmente nombra al hombre. Entonces, esto es una simbología para representar el carácter sagrado de la palabra. Y es que si algo no lo puedes nombrar, no existe. ¿Vale? Puede parecer una idea radical, pero no lo es tanto, porque tú puedes decirme, ya, bueno, si no te digo que esto es un sofá, tú puedes decir, ya, pero sé lo que es, puedo tocarlo. Existe. Pero hay otros elementos que no son tan triviales, como por ejemplo la idea de libertad. Si no sabes lo que es la libertad, si no existe ese concepto en tu mente, ¿existe la libertad para ti? No es una pregunta trivial y es precisamente lo que explora o una de las herramientas que utiliza Hermano Mayor en el libro 1984 para controlar las masas. Modifican el vocabulario, modifican el lenguaje de forma que todas aquellas ideas contrarias a la ideología del Hermano Mayor no existan. No existan, no que estén prohibidas, sino que no existen para la gente. No tienen una idea, no tienen ninguna forma de nombrar la libertad. No existe esa idea. Entonces, no existe la libertad. No existe no porque esté vetada, sino porque no existe. Otro autor que explora esto mucho es Ted Chiang, en su colección de cuentos Historias de su vida. Es una maravilla, por cierto, sobre todo si eres físico. Tiene unos retazos chulísimos. Uno de sus cuentos es en el que está basada la película La Llegada. También es una pasada. Y explora mucho el concepto del lenguaje, desde diferentes puntos de vista en el libro. Desde el de la película, ¿de acuerdo? No voy a meter spoilers, en el cual la estructura del lenguaje modifica la forma de entender la realidad y el tiempo, incluso pasando de una estructura lineal, como tenemos nosotros, tanto del lenguaje como de la percepción de la realidad, en el que escribimos de forma consecutiva y entendemos la realidad como pedazos consecutivos de una tarta, ¿no? Digamos, o de un cilindro cortado, vamos segundo a segundo de forma lineal, uno detrás del otro. Sin embargo, hay ciertas formulaciones en física en las cuales no entiendes la realidad como una consecución del tiempo, sino como un elemento que se tiene que minimizar o una condición que se tiene que cumplir, y el tiempo es algo irrelevante, es una variable que no te importa. ¿De acuerdo? Es como si la luz el ejemplo más claro es con el principio de Fermat, en el cual tú puedes entender que, o sea, el principio de Fermat te dice que la luz, cuando va de un punto A a un punto B, lo hace por el camino que tarda menos, que minimiza el tiempo de llegada, ¿de acuerdo? Esto lo puedes entender como que simplemente tú tiras la luz y llega a ese punto, pero es que lo puedes entender como que el tiempo es una variable y como si la luz explorase todos esos caminos que podría tener hipotéticamente para llegar al punto B y elige el mínimo. Pero esto es un problema porque es como si la luz supiese dónde tuviese que llegar y analiza todos los posibles caminos y escogiese el de menor tipo. Pero bueno, a lo que me refiero
es que en este libro, en la Historia de tu vida, una de las ideas es que hay un lenguaje en el cual no se entiende de forma no sigue una estructura lineal, porque los seres que lo utilizan no tienen una concepción lineal del tiempo y de la realidad. Es una concepción simultánea, ¿de acuerdo? Muy, muy interesante. Pero es que tiene otro cuento en el cual a una persona le inyecta una droga y se vuelve tremendamente inteligente. Y lo primero que descubre esta persona es que su capacidad intelectual se encuentra limitada no por su capacidad intelectual, digamos, sino por el lenguaje. El lenguaje que tiene se le queda corto para expresar todas aquellas ideas que necesita y para establecer las relaciones que quiere establecer entre una idea y otra. Entonces, lo primero que desarrolla esta persona, conforme se va volviendo más inteligente, con sucesivas inyecciones de droga, es crear un nuevo lenguaje más complejo y completo que le permita expresar y organizar la realidad conforme él la entiende. Y es una idea muy interesante, creo, la de la palabra como creadora y organizadora de nuestra realidad. Y no lo solemos valorar. Es decir, es como podemos decir en nuestro lenguaje, en castellano, que existe el blanco. Tenemos ciertas tonalidades de blanco, tenemos el blanco hueso, tenemos un beige, que bueno, no es blanco, pero va, un blanco grisáceo, un blanco perla, pero no mucho más. Sin embargo, los pueblos esquimales tienen hasta 20 tonalidades diferentes de blanco, que para nosotros no existen. Es decir, sí las podemos ver, pero tu cerebro no las identifica como diferentes. Dice, es blanco, y ya está. Sin embargo, para ellos es claramente prácticamente un color diferente. El mismo ejemplo con el concepto de libertad. Es decir, si no existe ese concepto en tu mente, no eres capaz de entenderlo completamente. O en japonés, por ejemplo, existe la palabra komorebi, que define el sol que se filtra entre las hojas. Y es especialmente notable que no es cualquier sol. Es ese sol entreverado con sombra, con un patrón de movimiento ligero característico de los días de verano, ¿no? Con sus siestas en una hamaca. Y todos sabemos que no es igual tumbarte ahí que tumbarte al sol. Tiene connotaciones diferentes, ¿eh? Es un elemento diferente, pero hasta que no lo nombras, no adquiere completitud el elemento. Otra palabra que tienen japoneses también es Shirin-yoku, que significa baño de bosque, y hace referencia a esta sensación de tranquilidad y de paz que obtenemos cuando, después de estar mucho tiempo en la sociedad, nos retiramos temporalmente al bosque, a la naturaleza, y digamos entramos en contacto con nosotros mismos, se bajan los niveles de estrés y demás. Y todos sabemos que es una sensación muy característica, porque todos la hemos notado, pero como en nuestro idioma no existe una palabra para definirlo, no está limitada la idea. Es un poco ambigua, flota, porque como una nube, pero no existen en un elemento compacto, es decir, esto es esto y yo te lo digo y tú entiendes perfectamente lo que es. Y entonces la palabra, el vocabulario, es el lenguaje y su estructura modifica tremendamente la forma en que entendemos nuestra realidad y no somos conscientes de ello. Por ejemplo, la palabra tiene mucho, mucho, mucho poder y por eso es importante ser consciente de lo que decimos. Sin ir más lejos, con la palabra puedes hacer daño, puedes hacer mucho daño a una persona y no tenemos duda de que el daño que haces es real. Es decir, lo que dices importa. Así que sé consciente de lo que dices
porque tiene consecuencias. Y finalmente es interesante entender así por qué una buena inversión de tiempo es expandir tu vocabulario a la hora de leer mucho para expandir tu vocabulario. No solo porque aprendas nuevas palabras por el hecho de, mira, sé más palabras que tú, sino por el hecho de que diferentes palabras explican diferentes elementos con diferentes matices. Y hasta que no tienes una palabra para definirlo, esos matices se pierden y no eres capaz de expresarte con tal claridad y sobre todo no eres capaz de percibir la realidad con tanta complejidad. Es decir, cuanto más vocabulario tengas y más capacidad tengas de generar y entender frases complejas, con mayores matices vas a entender la realidad. Y cuanto mejor entiendas la realidad, mejor vas a poder enfrentarte a ella.